Capítulo 7. El Goel, el pariente que toma la causa. En el capítulo anterior vimos que el sistema de Koffer funciona como parche legal recurrente, contiene el daño, sostiene la relación de pacto, pero no reescribe la condición de Adam ni su Zikaron. La pregunta que queda abierta es sencilla y al mismo tiempo decisiva. ¿Quién puede tratar el expediente completo sin violar la justicia del Dios de Israel? La respuesta bíblica no es un concepto abstracto, sino una figura concreta, el Goel, el pariente que toma la causa. En este capítulo veremos qué es el Goel en la Torá y en los profetas, cómo funciona su lógica legal en Israel, cómo Yahweh mismo se presenta como Goel, cómo el Mesías entra en esa categoría para tratar la deuda de Adam de una vez por todas. No estamos añadiendo una capa teológica exótica, estamos siguiendo una línea profundamente hebrea. El Dios de Israel no solo provee Koffer, él mismo entra en escena como Goel. Goel en la Torá, redentor de tierra, personas y sangre. Nivel A, texto bíblico. La palabra Goel se traduce a menudo como redentor, pariente rescatador o vengador. En la Torá aparece en varios contextos clave. Redención de tierra. Si un hombre de Israel se ve obligado a vender su heredad, vendrá su pariente más cercano, su Goel, y rescatará lo que su hermano vendió. Redención de persona. Si alguien cae en esclavitud por deudas, un pariente puede rescatarlo, actuar como Goel para recuperar su libertad. Cuadrado. Venganza de sangre, Go Hadam. Si alguien mata a otro, el pariente más cercano del muerto tiene el derecho y el deber de ser vengador de la sangre, al cubo. En el libro de Ruth, este marco legal se ilustra de forma narrativa. Buz actúa como Goel para rescatar una tierra, levantar descendencia al nombre de un pariente fallecido, proteger a Ruth y a Noemí dentro del pacto. Nivel B, principio. De estos textos podemos extraer una definición básica. El Goel es pariente cercano con responsabilidad legal. Su tarea es recuperar lo perdido, liberar al que cayó en esclavitud y hacer valer la justicia en caso de sangre. No actúa como empleado externo, sino desde dentro de la familia. El Goel no es una figura débil. Es, al mismo tiempo, restaurador, recupera tierra, nombre, libertad, ejecutor, hace valer la justicia en caso de homicidio. La Torá no separa redención y justicia, las mantiene unidas en la figura del Goel. Las condiciones del Goel: cercano, libre y capaz. Nivel B, principio implícito. Aunque la Torá no presenta una lista oficial de requisitos, el conjunto de textos permite ver tres condiciones básicas para que alguien pueda actuar como Goel. 1. Debe ser pariente cercano. No cualquier persona puede redimir la tierra o la libertad de otro. La Torá habla de pariente más cercano. La redención está asociada a la proximidad de sangre y de pacto. 2. Debe ser libre de la misma deuda. Un esclavo no puede redimir a otro esclavo. Un hombre ahogado en sus propias deudas no puede ser Goel efectivo de los demás. El Goel no participa de la misma esclavitud que viene a tratar. 3. Debe estar dispuesto y ser capaz de pagar el precio. En Ruth vemos un pariente que, siendo más cercano, rehúsa ejercer su papel de Goel porque el costo le parece demasiado alto. Buz entra entonces en la brecha. No basta con ser pariente, hace falta disposición, decidir tomar la causa, capacidad real, tener con qué pagar el rescate, asumir la carga, entrar en la historia del otro. Nota de ingeniería avanzada. Perfil técnico del Goel. Si lo expresamos en lenguaje de especificación de rol, el Goel debe ser legítimo, pariente, no intruso, libre, no atrapado en la misma red de deuda, capaz, con recursos suficientes para redimir, dispuesto, acepta el costo y las consecuencias. La Torá no permite una redención anónima ni superficial. El Goel se expone, asume el costo y se vincula en primera persona al rescate que realiza. YHWH como Goel de Israel. Nivel A, texto bíblico. A partir de los profetas, el lenguaje de Goel da un giro sorprendente. No se aplica solo a un pariente humano, sino al mismo Dios de Israel. Isaías, sobre todo, repite esta presentación. Así dice YHWH, tu Goel, el Santo de Israel. No temas, gusano de Jacob.
Yo soy tu socorro, dice YHWH, el Santo de Israel es tu Goel. Así dice YHWH, Rey de Israel, y su Goel, YHWH de los ejércitos. También se habla de YHWH como Goel en el contexto de la salida de Egipto, del rescate de la esclavitud y del retorno del exilio. El mensaje acumulado es: Israel no está abandonado, tiene Goel. Ese Goel no es solo un pariente humano, sino YHWH mismo. La redención no es solo económica o familiar, es histórica y espiritual. Nivel B, principio. Si YHWH se presenta como Goel de Israel, eso implica varias cosas. Proximidad. El Creador se vincula a su pueblo con la intimidad de un pariente, no solo como rey lejano. Responsabilidad asumida. Se hace cargo de rescatar, sostener, disciplinar y restaurar. Compromiso de justicia. Como Goel, no puede ignorar la sangre derramada ni la iniquidad acumulada, debe tratarla. Aquí aparece el dilema. ¿Cómo puede el mismo Dios ser juez justo y, al mismo tiempo, Goel de un pueblo culpable? ¿Cómo puede actuar como pariente que rescata sin violentar la justicia que él mismo ha declarado? El dilema legal. Juez y Goel al mismo tiempo. Nivel B, principio. Si miramos la situación desde lo que ya hemos visto, Adam y su descendencia están bajo Motamut. El sicaron de la humanidad está cargado. El sistema de Cofer contiene, pero no resuelve. YHWH es justo y no puede declarar inocente al culpable sin base real. Entonces, el dilema se puede formular así. ¿Cómo puede el Dios de Israel ser, a la vez, juez que respeta su ley y Goel que rescata a culpables sin hacerse cómplice de su culpa? Si simplemente decide perdonar, sin más, la justicia queda relativizada. El sicaron queda sin tratamiento serio. Las víctimas de la iniquidad quedan sin respuesta. Si aplica la justicia en su forma más estricta sin provisión, la historia de la humanidad se cierra en juicio. El proyecto de redención se detiene. Israel y las naciones quedan sin esperanza. Nota de ingeniería avanzada. Modelo legal. Tensión de roles. En lenguaje de ingeniería legal, podríamos describir el dilema así. Como juez supremo, YHWH debe hacer que la ley se cumpla. No puede ser parcial ni corrupto. Como Goel de Israel, se ha comprometido a rescatar, reunir, restaurar. En un sistema humano, un juez que intenta ser al mismo tiempo defensor de un culpable caería en un conflicto de intereses. La pregunta central de este capítulo es: ¿cómo resuelve el Dios de Israel esta tensión sin traicionarse a sí mismo? El Goel encarnado, el Hijo entra en la familia. Aquí es donde los escritos apostólicos introducen algo que no nace de la filosofía, sino del propio movimiento de la historia bíblica. El Dios de Israel entra en su propio sistema legal hecho pariente. Nivel A, texto bíblico. Se afirma de Yeshua, que, aquel que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Que vino, en semejanza de carne de pecado, para condenar al pecado en la carne, cuadrado. Que Dios lo puso como propiciación, y lasterion, por la fe en su sangre, para manifestar su justicia. A fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Yeshua, al cubo. Este lenguaje no usa el término Goel de forma técnica, pero describe la misma lógica. Se hace pariente, toma carne y sangre, entra en la condición de Adam, salvo en el pecado. Enfrenta a la muerte desde dentro. Su sangre se presenta como base legal para justificar al culpable sin que Dios deje de ser justo. Nivel B, principio. Si aplicamos las condiciones del Goel a Yeshua, pariente, entra en la familia humana, en la línea de Israel, como segundo Adam. Libre, no participa del pecado, no debe nada al sistema de Motamut. Capaz, su vida no tiene deuda propia, su sangre tiene un peso distinto al de cualquier sangre humana. Dispuesto, acepta tomar la causa, desciende, vive, sufre, muere. No es un redentor abstracto, es el Goel que cumple, uno por uno, los requisitos que la Torá y los profetas han ido delineando. Operación Goel, de Cofer repetido a Cofer definitivo. Nivel C, modelo de ingeniería. Podemos describir la Operación Goel
del Mesías en 4 movimientos, sabiendo que es solo un modelo pedagógico. 4. Identificación legal. El hijo entra en la familia de Adam. Nace en la línea de Israel. Se somete a la Torá. Vive como humano real en un mundo real. Deja de ser un observador externo. Se vuelve pariente cercano. 5. Transferencia de expediente. En la cruz, el sicaron del pueblo y, de manera representativa, el de la humanidad, es colocado sobre él como siervo. No se hace culpable moralmente, pero sí asume la responsabilidad legal. Toma la causa. 6. Pago del cofre definitivo. Su sangre es presentada como cofre cualitativamente distinto. No pertenece a animales, sino al hijo obediente. No se repite. Se ofrece una vez para siempre. No solo cubre casos particulares, sino que abre un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. 7. Restitución y nueva línea. La resurrección no es solo un milagro aislado, sino la prueba forense de que el pago fue aceptado. El Goel sale del juicio vivo, inaugura una nueva línea humana, segundo Adam, se convierte en cabeza de una familia donde el Mo-Tamet ya no tiene la última palabra. Nota de ingeniería avanzada. Del parche al rediseño. Lo que cambia con el Goel. Resumiendo el modelo. Con el cofre antiguo, el sistema entra en modo mantenimiento. Se cubren culpas, se prolonga el tiempo, se espera. Con el Goel encarnado, el sistema entra en modo rediseño. El mismo que es juez provee, en su Hijo, la base legal para justificar sin corrupción. En la cruz, el Dios de Israel se muestra como justo, no ignora el pecado, y como Goel, toma la causa y paga él mismo, en la persona del Hijo. No se trata de un cambio de carácter en Dios, sino de una implementación histórica de lo que siempre estuvo en su corazón. Redimir sin traicionar la justicia. Goel y venganza. ¿Quién tiene derecho sobre la sangre? Un aspecto delicado del Goel en la Torá es su papel como Goel Adam, vengador de la sangre. Esto abre una dimensión que no podemos eludir. La venganza pertenece al Goel, no al resto de la familia. Nivel B, principio. En la historia humana, la tendencia es multiplicar venganzas personales, convertir cada ofensa en motivo para un nuevo ciclo de violencia, confundir justicia con deseo de desquite. Pero la Escritura insiste, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si YHWH es el Goel último, Él se reserva el derecho sobre la sangre, el tiempo y la forma del juicio. El discípulo no está llamado a convertirse en su propio Goel, sino a confiar en el cofre de la cruz para su propia culpa, la justicia del Goel para tratar las culpas ajenas. Esto no anula la responsabilidad humana ni la necesidad de leyes justas, pero marca una frontera. La venganza última no está en manos del discípulo. Resumen de ingeniería del capítulo. Nota de ingeniería avanzada. 8. Nivel bíblico. A. ¿Quién es el Goel? En la Torá, el Goel es el pariente que rescata tierra, libera de la esclavitud y hace valer la justicia en caso de sangre. A. En los profetas, YHWH mismo se presenta como Goel de Israel. B. En los escritos apostólicos, el Hijo entra en la familia humana para actuar como Goel encarnado. 9. Nivel de observación. B. El dilema de la justicia y la redención. La humanidad está bajo Motamut, con Sicaron cargado. El sistema de cofre contiene, pero no cura. Dios se ha comprometido a la vez como juez justo y como Goel de su pueblo. 10. Modelo propuesto. C. Operación Goel. El Hijo entra en la línea humana como pariente, identificación. Toma el expediente sobre sí, transferencia. Ofrece su sangre como cofre definitivo, pago. Sale del juicio vivo, inaugurando una nueva línea humana, restitución. Conclusión técnica. El Goel no es un adorno poético, sino una pieza clave de la ingeniería de la redención. Muestra que la salvación no es un indulto caprichoso, sino una intervención legal y familiar. Explica cómo el Dios de Israel puede ser justo y, al mismo tiempo, justificar al culpable sin corromper su justicia. Prepara el terreno para entender la cruz no solo como sufrimiento, sino como acto consciente del Goel que toma la causa hasta las últimas consecuencias. Si el capítulo 6 mostró la insuficiencia del cofre como sistema definitivo, este capítulo invita a mirar al Goel como la persona en quien todos esos parches encuentran su cumplimiento. A partir de aquí, Gólgota ya no es solo un escenario de dolor. Es el lugar donde el Goel lleva el caso a su cierre final. A.
Levítico 25 en 25, 47 a 49. Números 35 en 19. B. Isaías 41 en 14. 43 en 14. 44 en 6. Laboratorio de discipulado. Dejar de ser mi propio Goel. Aplicación práctica, discipulado. 11. Identificar dónde intento redimirme solo. Delante del Ruaj, pregúntese con honestidad. ¿En qué áreas de mi vida he intentado ser mi propio Goel? Es decir, ¿dónde he intentado pagar mi culpa con esfuerzos, autoexigencia o religiosidad, en lugar de traerla al Mesías? ¿Dónde he tratado de reorganizar mi propia historia sin dejar que el Goel toque mi sicaron real? Escriba ejemplos concretos, no ideas generales, sino situaciones reales. 12. Identificar dónde quiero ser vengador de sangre. Piense en personas o situaciones donde sienta la necesidad de que se haga justicia, según su propio criterio. ¿Hay alguien a quien no logra soltar en su interior? ¿Hay heridas que revisa una y otra vez, esperando el momento de ajustar cuentas? ¿Ha alimentado pensamientos del tipo, algún día esto se volverá en su contra, como forma de retener la causa en sus manos? Reconozca por escrito. Aquí estoy intentando ser mi propio Goel Adam. 13. Entregar la causa al Goel verdadero. Elija una situación concreta, culpa propia o herida recibida, y ore algo así. Dios de Israel, reconozco que no soy mi propio Goel. No puedo pagar mi deuda con mis esfuerzos ni administrar la venganza de la manera justa. Hoy traigo esta causa a tu Mesías, el Goel que tú has enviado. Reconozco su sangre como Kofer por mi culpa. Y en cuanto a la culpa ajena contra mí, decido confiar en tu justicia y en tus tiempos. Renuncio a seguir reteniendo esta causa en mi propio tribunal. Si el Ruaj le muestra algún paso concreto, pedir perdón, perdonar, poner un límite sano, buscar mediación, escríbalo y póngalo en agenda. 14. Confesión alineada con el Goel. Termine este laboratorio, si es posible en voz audible, con una confesión sencilla. YHWH, tú eres mi Goel. No quiero vivir más de parches ni de venganzas internas. Acepto la obra de tu hijo como Kofer definitivo y me coloco bajo su autoridad como pariente que tomó mi causa. Enséñame a vivir como alguien que tiene Goel y no necesita salvarse ni defenderse solo. Este capítulo no busca que usted memorice definiciones de Kofer y Goel, sino que aprenda a reconocer, en su propia historia, el momento en que deja de ser su propio redentor y su propio vengador, para entregarse al Goel que el Dios de Israel ha puesto en el centro de la historia, su Mesías crucificado y resucitado.